eh, un, un gráfico que representa cómo ha ido evolucionando los avances, los descubrimientos, las mejoras en cuanto a saneamiento ambiental. Digamos que saneamiento ambiental es la opción de menor costo para acceder a tecnología para disponer adecuadamente de las aguas residuales y de los desechos del hogar. Pero vimos que esa definición evoluciona hacia disponer de manera sanitaria de agua para consumo humano, de aire limpio y de alimentos que no hagan daño a las personas. Además, para garantizar la salud, también hay que eliminar sanitariamente, sin riesgo de que al menos hay que eliminar sanitariamente las aguas residuales y los residuos sólidos, ¿no? Entonces, para lograrlo, ha habido una evolución desde las primeras civilizaciones. Y una de las primeras civilizaciones corresponde precisamente a los imperios babilónicos, que estaban situados entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que se conoce como Mesopotamia o la cuna de la civilización actual. Es la cuna de la civilización actual porque coincide con los datos de muchas religiones son ancestrales y ubican ahí, por ejemplo, la religión cristiana, ubica en Mesopotamia la ubicación o la localización de el Jardín del Edén, donde creó al ser humano actual a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros, los seres humanos actuales, modernos, tenemos rastros, los arqueólogos los rastros, han comparado genes y son los que han sido más eran unas tierras muy fértiles que estaban bañadas o rodeadas por los ríos Tigris y Éufrates, en lo que es ahora Irak, Irak en esa parte del Medio Oriente, ¿ya? Entonces, en este imperio babilónico, que fue partado de imperios sumerios, que se caracterizaban por ser ciudades-estado. ¿Recuerdas, Nicole, por qué se llamaban ciudades-estado? ¿Qué es estado? ¿Qué caracteriza al estado, a un estado? Que tiene tierra, territorio, ¿qué más? Población y gobierno, ¿no? Entonces, estas ciudades-estado tenían su propia tierra, su propia población y su propio gobierno. Cada ciudad era como un país y unas 200 ciudades-estado a una cultura, a un imperio. Entonces, en este imperio babilónico, en este imperio mesopotámico, al medio de los ríos, Mesopotamia significa eso, ¿no? Meso, al medio, Hipotamia, río. Entonces, el imperio que está ubicado al medio de los dos ríos, el imperio mesopotámico, que es también donde estaba, o como se le conoce al imperio de Babilonia, los imperios eh, sumerios, ellos desarrollaron sistemas de drenaje de aguas pluviales para que no se inunden las ciudades. Entonces canalizaban el agua para sacarla de la ciudad. Tenían desagües con ladrillo cocido y piedra. Es decir, tenían sus propios canales para desaguar, para transportar el agua. Ellos realizaban sus necesidades, es decir, secaban en pozos ciegos donde se sentaban tequilitas, ¿no? Baños turcos, esos agujeros con dos piecitos. Alguna vez fui a bien fea un baño de esos también. Hay todavía esos baños, ¿no? Y pueden creer que esa es la posición natural para defecar de los seres humanos. Es la posición natural en la que uno, bueno, se sienta 2 minutos, 3 minutos, se adormece en los muslos, las piernas, pero, buen día, pero es la mejor posición, porque nuestros intestinos están en una posición que no están apretados. En cambio, cuando estamos en el inodoro en esta posición de 90 grados, nuestros intestinos, el colon se aprieta y no podemos defecar. Entonces es más complicado. Ahora han surgido unos baños
donde uno está medio que inclinado, se sienta en el costado, pero está inclinado y asume esas posiciones. Entonces son avances que están más bien retornando a tecnología antigua. Hay otros que simplemente se ponen un banquito acá y levantan las rodillas, entonces se trata de volver a esa posición. Entonces ellos desarrollaron esos baños, unos pozos ciegos donde iban sentados o de cuclillas, ¿no? Eh, también sus tuberías eran de arcilla cocida, ¿no? Entonces, tenían tuberías. Aquí vemos esas ciudades, Babilonia, vemos los jardines de Babilonia, los jardines colgantes, es decir, para tener eso en el desierto, tenían que tener acceso al agua. Y a los dos lados, esto es una representación sagrada, ¿no? A los dos lados estaban los ríos Tigris y Éufrates. Las ciudades-estado eran como anillos con Santa Cruz. Se tenía un gran muro afuera, un gran muro afuera, que era doble. Afuera de esa muralla cultivaban. Dentro de la muralla vivían en común. Al medio otra muralla y los palacios para los religiosos y también donde moraban los dioses, no eran sus templos. También tenían sus propios jardines y cultivaban, pero para los sacerdotes y para los dioses, para los ofrendas. Ahí es donde esa tubería, la tubería más antigua se encontró, y era de arcilla horneada. Es decir, como y la arcilla es de donde se hacen muchas vasijas, ¿no? Le dan forma como barro, se lo cocina y adquiere dureza y resistencia. Y miren, estas civilizaciones de qué años son, de 4.000 o 2.500, de 4.000 hasta 2.500 antes de Cristo, un periodo de 1.500 años antes de Cristo. Y si a eso le sumamos 2026 años más que nuestra era, hace 6.026 años, se crearon esas tuberías y todavía se han encontrado intactas. Esa arcilla sigue, ¿no? Después, entre los años 3.200 nos vamos fijando, ¿no? Debía haber hecho esta imagen al revés, ¿no? De izquierda a derecha. Lo voy a arreglar para el próximo año. Entonces, del año 3.200 al año 200 antes de Cristo, las Orcadas están ubicadas al norte de Escocia, al norte de Inglaterra. Ahí se encontraron unos primeros asentamientos humanos que deben ser de fines del Paleolítico. El Paleolítico es de la era de piedra, ¿no? Entonces ahí se ven los primeros sistemas de drenaje, igual para transportar o para drenar el agua en exceso. Los primeros sistemas de fontanería con lavabo. Entonces, cuando hablamos de fontanería, ustedes que son ingenieros sanitarios y ambientales tienen que manejar adecuadamente los términos. Fontanería viene del puente. ¿Y puente de qué? Puente de agua. Es decir, sistemas que generaban puentes de agua. Ya, más un lavabo, tuberías o canales para alimentar el lavamanos, poder lavarse, ¿no? Asearse. Los desechos líquidos, las aguas residuales de los hogares, igual eran drenados. Entonces, esos pequeños asentamientos se observaron en las Islas Orcadas. Como les decía, fines del Paleolítico, por eso sus construcciones eran de piedra, no eran de barro, como en Sumeria, como en Babilonia. Entonces, eran esos pequeños asentamientos urbanos. Vean los videos, ¿no? Eso no los puedo mostrar por derechos de autor, porque si no me cancelan mi video, me lo banean y ustedes no van a poder ver lo que estoy grabando y explicándoles. Entonces extraían el agua y el transporte, ¿no? Eh, Después, un avance muy importante entre los años 3.000 y 2.000 antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo y 5.000 años a partir de ahora, ¿no? Hace 5.000 años, esta ciudad en el Valle del Indo, que es el río más grande allá en la India, y que estaba ubicado en lo que ahora es Pakistán, porque Pakistán se separó de la India en una guerra civil de principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, el territorio de Pakistán era parte de lo que es la India, pero se han separado. Entonces, ahí en Mohenjo-Daro, esta es la ciudad de Mohenjo-Daro, se le considera la primera ciudad
perfectamente planificada. Miren sus calles rectas, rectas. Murallas, nuevamente, anillos, ¿no? La muralla exterior, afuera de ahí se cultivaba, adentro estaban las viviendas de las personas, salían a trabajar a cultivar afuera, aquí estaban protegidos de la invasión de sus enemigos, había muchas guerras, había lugares abiertos como mercados y demás, ¿no? O para actividades culturales que tenían, o sociales, o religiosas, y aquí estaba todo lo que eran los palacios reales y para la religión, ¿no? Entonces, véanlo, este video lo he actualizado en inglés, hasta clic ahí y van a ver la ciudad de Mohenjo-Daro, una de las primeras ciudades bien planificadas. ¿Por qué se le dice que eran bien planificadas? Porque tenía sistemas de drenaje en las calles. Los desagües iban a pozos de remojo o a ríos, es decir, iban a la denación para que se vaya degradando la materia orgánica y de esa manera se vaya limpiando el agua. Los baños estaban conectados a la alcantarilla de la calle. Imagínense, hace unas décadas, muchas ciudades de Bolivia no tenían alcantarillado. No tenía alcantarillado, solo un pozo séptico que se llenaba, alguna vez se remojaba, la gente se caía, se hundía, animalitos se hundían, se morían, y cuando se llenaba se tapaba ese pozo ciego, pero la materia orgánica seguía descomponiéndose, generando gases carbónicos que luego podían explotar o estaban en realidad, ¿no? Entonces, imagínense, hace 3.000 años antes de Cristo, hace 5.000 años, ya tenían alcantarillado. ¿Y por dónde iba? Iba enterrado debajo de las calles, o iba debajo de la calle en canales, ladrillo, arcilla y tapados nuevamente con tablillas de arcilla. ¿Para qué? Para que no salgan los dolores, para que los objetos o animales o seres vivos pequeños como niños no se caigan y se ahoguen o no se caigan y se infecten y adquieran bacterias, eh, ¿verdad? Y lo mismo para el agua potable, para que no se contamine por el polvo, con animales, con excrementos de animales, o con que alguien vaya y pise el agua que van a beber. Entonces, era para eso. Se usó agua para el lavabo, igual que en las Islas Orcadas tenían agua para asearse. Pero, quiere decir, los baños estaban en el segundo piso y tenían tuberías de terracota. La terracota nuevamente es arcilla cocida y eran las tuberías de cementerio. Todavía no era la era del bronce, del metal, ¿no? Eh, Las casas, algunas casas tenían vertederos de basura y tenían trampas de sólidos en las tuberías de alcantarilla. Acá en las casas tenían sus patios traseros, miren, imaginen, este es el patio trasero, y desde ahí tenían ventanas donde tiraban la basura y era como un resbalín y caía al patio trasero. Sus aguas residuales, igual, las aguas que habían usado después de lavarse, asearse, las tiraban y resbalaban. Tenían pozos de registro de alcantarilla, que como tenemos ahora las tapas de alcantarilla, son puntos de registro. Eso se levanta y se revisa dónde hay taponduras, o se meten unos fierros largos y se les tapa para que el sistema pueda funcionar sin que esté rebaltando, ¿no? Sin que haya problemas, obstaculizaciones, sin que salgan malos olores, sin que se retornen las aguas residuales a los hogares, ¿no? Ahí están los espacios, todo empedradito con ladrillos. Miren, aquí están los canales de distribución de agua, tapados para que no se contaminen, en línea recta con las calles, los pozos de inspección. También tenían algunos tanques para capturar agua de la lluvia, ¿ya? Después está la civilización minoica que viene del Minotauro y que se desarrolló en la isla de Creta, que actualmente es Grecia, ¿no? Eh, Ahí tenían un sistema de drenaje de tubería de terracota también, ya hemos dicho, de arcilla,
Sistemas de drenaje eran canales abiertos. Ahí, para eliminar el agua de lluvia, era a través de acequias de canales abiertos. No estaban tapados como en la ciudad. No estaban cubiertos para evitar que se contaminen o para evitar que salpiquen. Las bañeras eran finas, pero sin usar. Así que tenían que sacar con jarras, baldes, con algún objeto después de haberse bañado. Las letrinas eran enjuagadas con grandes brazos, es decir, tenían una especie de cántaros grandotes gigantes donde cargaban el agua y esa agua utilizaban para enjuagar las letrinas. Ahí alguien no apuntaba bien al pozo ciego, se picaba o algo, y para que no se queden ahí las heces fecales, eran enjuagadas para que se las lleve el agua. ¿Ya? Los desagües del año 20 antes de Cristo encontrados en la isla de Creta, eh, esos a la actualidad siguen funcionando, ¿no? Entonces fueron también construidos igual que los otros de Mesopotamia que todavía siguen, ¿no? Esta estructura, que es el Palacio de Noso, esta estructura es lo que queda del Palacio de Noso, ¿no? Esta es una reconstrucción. En la realidad quedan ruinas, ¿no? Esto es una reconstrucción de la gloria de este palacio, de esta ciudad. Ahorita no está así, ahorita son cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ahí, en ese palacio de Nosos, en la planta baja, habían, habían letrinas y había un depósito para agua capturada de la lluvia en la azotea y esa era utilizada para enjuagar la piscina. Esas letrinas no eran como en las anteriores civilizaciones, donde tenían que defecar de cuclillas en los ciegos. Aquí había asientos de madera y había una cacerola de barro para tomar el agua que provenía de la azotea y enjuagar la letrina, ¿no? Para que escurran, para que vayan las aguas residuales. Entonces habían baños para las ceremonias, ahí se aseaban. Saben que para las ceremonias religiosas uno tiene que estar purificado y la mejor forma de purificarse era bañándose. Entonces, a esos templos no iba una sola persona, iban cientos o miles. Entonces, eran unos baños públicos grandes que tenían necesidad de una gran cantidad de agua. Y para ello había canales, miren, los canales, pero eran a cielo abierto. Como eran a cielo abierto, cualquier piedrita, polvito, piedritas, los han ido colmatando, miren. Están todo taponeado. Ay, puntero. Se han ido taponeando. Entonces, las canalizaciones nosos, las conducciones todavía en tubería de terracota, como eran formados, esta parte más ancha y esta más angosta, para que vaya entrando, ¿no? Las tuberías dentro de la otra y así vayan cortando. Y estas eran las letrinas, ¿no? En la antigüedad. Después, en Egipto, que es la actual Palestina, desierto, asociamos Egipto con las pirámides. Entonces ahí ya se está hablando del año 2000 antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo. El avance que han tenido en esa civilización es que ya salieron del paleolítico, de la edad de piedra, ¿no? Entonces se entra en la edad de los metales. Y en Egipto se tenían tuberías, las primeras tuberías metálicas, mira, tuberías de plomo, pero solo las clases altas tenían acceso a esas tuberías de plomo, los clases tenían muchos esclavos, los que tenían algún nivel jerárquico elevado, es decir, eran políticos, o eran administradores, o eran autoridades, o eran descendientes de algunos de ellos, ¿no? Entonces tenían sus tuberías de plomo, tenían ceremonias religiosas y la ley ahí era bañarse. Esas leyes de los egipcios de bañarse para las ceremonias religiosas todavía fueron adoptadas por los judíos, que sabemos que fueron esclavos de los egipcios y abandonaron Egipto, ¿no? Después, las casas
tenían baños y sus baños en las casas eran, como les comentaba alguna vez, como la caja del tráfico. Un espacio en la casa, en el patio, que tenía arena, y ahí iban las personas y hacían sus necesidades, orinaban, defecaban y se iban. No sé si escarbaban como la gente está empezando, ni siquiera eso. Entonces iba su servidumbre, como era gente acomodada, era de la aristocracia, iba la servidumbre o los esclavos y recogían los bebés. Ellos recogían los obsequios. En Jerusalén, como es un pueblo judío que ha escapado de Egipto, han mantenido todavía esas leyes mosaicas, esas leyes de rey David, rey Salomón, de asearse, ¿no? Entonces, en Jerusalén hay varias fuentes de agua, varios estanques donde los que están peregrinando eh, se, se asean, ¿no? Se bañan según esas leyes que han quedado. Y esos estanques son alimentados por acueductos, por ductos de agua que son transportados desde otros lugares. ¿Cómo sacaban el agua los egipcios? Con gradas hasta descender al pozo, o con las norias, o con el tornillo de Arquímedes, ¿no? O haciendo funcionar molinos para extraer el agua usando fuerza mecánica de los animales, ¿no? Haciendo girar una gran rueda y eso hacía que el agua suba a través de los tornillos de Arquímedes, ¿no? Después está la civilización romana, donde sus avances se observan. Esta civilización que tuvo lugar desde el 800 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo. Eh, los avances que tuvieron en la civilización romana es que tenían drenaje para canalizar el agua de las lluvias hacia los pantanos. Las letrinas, los baños, los inodoros eran públicos. Los desechos los tiraban a la calle. Las primeras alcantarillas que se registran del año 800 antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, son identificados ahí en Roma, ¿no? Como la gente tiraba sus desechos a la calle, entonces el gobierno, el Estado, tenía programas de aseo, así que iban a lavar las calles. Pocas casas tenían acceso a agua que venía desde los acueductos. Les voy a mostrar los acueductos. Los acueductos eran construcciones de la infraestructura romana que le sacó mucho provecho al arco. Ustedes ven en Europa, hay unos puentes que uno diría, wow, es un puente para el tren, pero no era puente para el tren, eran puentes para llevar el agua. Eh, Se observan conexiones de alcantarillas de años 100 antes de Cristo y el agua residual de los baños fluía constantemente de las letrinas hacia el alcantarillado y se contaba también con salas de servicio. Entonces, miren, aquí es como se fabricaban las tuberías de plomo. Planchas de plomo eran envueltas y luego eran soldadas, ¿no? Y aquí se tenían las tuberías. Obviamente, con ayuda de algunas herramientas, se angostaba una parte para que pueda encajar en la otra tubería y pueda ir eh, fluyendo adentro el líquido, ¿no? Ya sea para consumo o aguas residuales. Y aquí están esas tuberías de plomo conectadas, ¿no? No eran muy largas. Estas son tuberías de cerámica, pero aquí están los planos para las tuberías de plomo. Estos eran los baños romanos. No eran solo inodoros, ¿no? Sino eran lo que conocemos ahora como balnear. Eran baños, tenían agua, los soldados que regresaban después de campañas militares de meses o años, iban, descansaban, se aseaban. La aristocracia, es decir, los políticos, senadores, gente rica,